mecanismos. A ver, ustedes vayan tomando apunte y después de que terminemos esto les voy a mostrar en el librito y ahí también vamos a volver a repasar, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes entiendan que el transporte por esta doble capa de fosfolípidos, fíjense, ocurre a través de uno que se llama transporte pasivo, que ya lo hablamos en clase también, y otro que lo vamos a llamar como transporte activo. Como su nombre indica, miren, el transporte pasivo es un transporte que se da sin gasto de energía. La célula no gasta energía para que, Cristel, tu micrófono. Gracias. La célula no gasta energía para hacer este transporte, mientras que en el transporte activo sí hay un gasto de energía. Y por tanto, ¿cómo es que se da este transporte pasivo sin gasto de energía? Puede darse por dos caminos. Ustedes hagan esa su tablita y pongan que el transporte pasivo es sin gasto de energía y puede darse por dos mecanismos. Uno que sería una difusión simple, así lo vamos a llamar, y otra que se llama difusión facilitada. Miren, sus nombres nos va a ir ayudando. Difusión simple significa cuando pasa por la doble capa de fosfolípidos, mientras que difusión facilitada es cuando pasa a través de una proteína. La proteína abre como un canal y entonces los solutos, que pueden ser proteína, carbohidratos, que pueden ser diferentes tipos de sales, moléculas, pasan a través de este canal por esta proteína en la membrana, ¿ya? Entonces la simple pasa por la doble capa de fosfolípido, la difusión facilitada pasa por un canal que se abre en una proteína. Todo esto es difusión, es un transporte pasivo sin gasto de energía, porque siempre va generalmente, a ver si me entienden también esto, va de mayor concentración de soluto a menor concentración de soluto. Soluto es, por ejemplo, un sal, el azúcar, ¿ya? Mientras que el disolvente es el agua, el soluto es lo sólido. Entonces, cuando aquí hay más y aquí hay menos, siempre la célula, atiendan esto, va a tender a que vaya de donde hay más soluto a donde hay menos soluto. Eso va a favor de la gradiente de concentración. Las leyes de la física así lo predisponen, que de donde hay más soluto vaya hacia donde hay menos para equilibrar. Jóvenes, no vamos a poder avanzar si no tienen cuidado con sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que hace la ley de la física es que siempre trata de equilibrar. Este es el interior de la célula, este es el exterior, tratan de que estén equilibrados como yo les conté en clase, ¿ya? Entonces, esa es una difusión pasiva, mientras que el transporte activo es un transporte donde hay gasto de energía porque la célula hace lo contrario. La célula pasa de donde hay menos soluto hacia donde hay más soluto, es decir, va en contra de las leyes de la física. Entonces, como va en contra de estas leyes, la célula gasta energía para que esto ocurra. Y se puede dar por dos mecanismos. Uno que se llama poro fijo, que es más o menos cuando se abre como un poro en las proteínas. Otro que se llama carrier, que es cuando viene el soluto, se pega aquí y gira. Entonces, esos dos, poros fijo y carrier, ocurren en transporte activo. Un ejemplo de transporte activo que yo quiero que me investiguen ahora es la bomba de sodio y potasio. Anótense. Vamos a investigar cómo actúa la bomba de sodio y potasio en la célula, ¿ya? Es el transporte de sodio y potasio hacia el interior de la célula y hacia el exterior. Y ese es un transporte activo con gasto de energía. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ven, jóvenes? Fíjense que por la doble capa de fosfolípido pasan moléculas polares sin carga, moléculas pequeñas como el agua, la urea, moléculas no polares como el oxígeno, el dióxido de carbono. Eso puede pasar por la doble capa de fosfolípidos. Pero ya moléculas cargadas como cloro, sodio, potasio, no puede pasar por esta doble capa, por eso necesita estas proteínas para poder pasar. Lo mismo moléculas grandes como por ejemplo glucosa, aminoácidos, etcétera, ya tienen que pasar a través de estas proteínas para hacer un transporte, ¿no?
Entonces, más o menos esto es lo que ocurre. Fíjense en las membranas biológicas. Vamos a llamar un transporte pasivo, sin gasto de energía, cuando pasa por la doble capa de fosfolípido, lo llamamos difusión simple. Y cuando pasa por un poro que se abre en una proteína, lo llamamos difusión facilitada. Y después el transporte activo es cuando se da en contra de la gradiente de difusión con gasto de energía, y aquí podemos tener poro fijo o el cache, que son dos formas, ¿ya? Aquí siempre hay gasto de energía, hay gasto de ATP en el transporte activo. Y esa es la forma en cómo las sustancias pueden entrar y salir de las células, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que las concentraciones de las soluciones también influyen mucho en que entre agua o salga agua, que era lo que decíamos, las diferencias de gradiente de concentración. Por eso vamos a hablar muchos jóvenes y después en la práctica la vamos a hacer en el laboratorio de soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas y soluciones hipertónicas. Iso significa igual, hipo significa menos, hiper significa más. Entonces, la solución isotónica es cuando hay la misma proporción de agua o la misma concentración de soluto en el interior y en el exterior de la célula. ¿Ya? Por ejemplo, los animales, las plantas que viven en el mar, ya han llegado a un equilibrio de sales dentro con la cantidad de sal que hay fuera en el mar. Llegan a una solución, digamos, isotónicas para poder vivir ahí, ¿ya? Una solución hipotónica es cuando hay diferentes concentraciones de soluto y de agua dentro y fuera. Por ejemplo, hipotónica es cuando tiene menos concentración de soluto. Por ejemplo, agua destilada, agua pura, no tiene casi nada. Podríamos decir que es una solución hipotónica en comparación con la concentración de sales que hay dentro de una célula. E hipertónico sería cuando tiene mucho más cantidad de soluto. Ejemplo, sales, ¿no? Cuando salmuera, si ustedes agarran el agua y le echan sal y ponen ahí sus pies, ya van a ver después que lo que sucede, hay una solución hipertónica afuera porque tiene muchas más sales que dentro de las células de mi pie. De mi pie. Y eso lo vemos así, fíjense, cuando ustedes ponen una célula en una solución isotónica, la célula se mantiene igual. Lo vamos a ver con hojas de lodea. Ustedes ponen una gotita del agua del mismo acuario donde han sacado estas hojas de lodea que viven en un acuario, y la célula se mantiene normal porque está en un medio isotónico, igual concentración afuera y adentro. Pero si ustedes agarran y le ponen a esa célula una solución, por ejemplo, de salmuera, y le ponen ahí agua con mucha sal, ¿qué va a pasar? Como afuera hay mucha sal y adentro no hay, la célula va a tender a sacar agua. ¿Para qué? La célula piensa, ay, para equilibrar las soluciones. Entonces, la célula se va a arrugar o se va a plasmolizar. Ese es el ejemplo cuando vamos, caminamos mucho, 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 llegamos a la casa y la mamá dice, pongan sus pies en salmuera. ¿Por qué? Porque al poner nuestros pies en la sal, el agua con tanta sal, va a salir agua de mi célula hacia afuera, tratando de equilibrarse, ¿ya? Y la célula se va a plasmolizar, ahí está, se va a arrugar. Pero si ustedes a esa célula le quitan la salmuera y le vuelven a poner agua pura en una solución hipotónica, esa célula se va a volver a hinchar porque el agua va a entrar. Siempre tratando de equilibrar. Como en una solución hipotónica afuera hay poco soluto y adentro muy poquito, hay más, entonces el agua va a tender a entrar. Hay unos ejemplos aquí para que vean. Fíjense con unos glóbulos rojos, por ejemplo. Estas son glóbulos rojos. Entonces, si está en una solución isotónica, hay la misma cantidad de agua. Fíjense, esta que aquí estoy mostrando está normal, medio isotónico. Pero, ¿qué pasa si la ponemos en un medio hipertónico? Es decir, con más concentración de sal afuera, la célula se arruga, sale toda su agua y la célula se plasmoliza y puede morir. O si la ponemos un glóbulo rojo en un medio hipotónico, hipo,
baja concentración de sales, como un agua destilada, va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua y el glóbulo rojo puede reventarse, ¿ya? Eso pasa en células animales, pero en las células vegetales, fíjense, son las que están aquí arriba, como tienen una pared celular, ellas normalmente no revientan, ¿no? Y eso pasa cuando tenemos una plantita y no hemos olvidado de echarle agua, ¿no? Mientras le echamos agua, normalmente la planta, sus células en las plantas están en un medio isotónico. Tienen agua afuera, adentro, están equilibradas. Pero nos olvidamos de echarle agua, durante 2 semanas, 3 semanas, y ustedes van y ven su plantita arrugadísima, sus hojas. ¿Por qué? Porque no había agua suficiente y la célula empezó a sacar agua, ¿ya? Porque estaba en un medio hipertónico. Pero volvemos a echarle agua a la planta, hay mucha agua afuera, entra agua a la célula y la célula vuelve a hincharse. Está en un medio hipotónico. Y eso lo vamos a ver clarito, quizás ahorita no lo comprenden bien, pero cuando llevemos propiedades de membrana en la práctica, lo van a ver muy bien, ¿ya? Recuerden que cuando la célula se arruga, es en un medio hipertónico y se llama plasmólisis. Y cuando la célula se hincha, porque está en un medio hipotónico, se llama turgencia. Se llama una célula turgente. Y eso también lo podemos ver con algunos ejemplos, ¿no? Miren, los protozoarios de agua dulce, como el paramecio, este es un paramecio que vive en agua dulce, dice, bombea continuamente agua hacia el exterior. ¿Para qué? Para estar en ese equilibrio, ya que entra mucha agua por ósmosis, pero él va sacando también para estar en ese equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas plantitas carnívoras, cuando viene una mosca, se cierran rápidamente? Se cierran, ¿por qué? Porque pierde agua, se vuelve turgente y entonces la célula puede cerrarse. Entonces, esto nos ayuda en muchísimas cosas en la célula, en ejemplos que nosotros podemos ver, ¿no? Y esto es lo mismo, eso se los he puesto para que ustedes comprendan qué es lo que sucede cuando una célula está en un medio hipotónico, isotónico o hipertónico. Así está toda la presentación, está también en el aula virtual para que ustedes puedan ver. Y recuerden, jóvenes, que hay algunos términos que también, ya sé que quizás lo han pasado y ya saben, y ya lo hemos hablado, pero no nos vayamos a olvidar. Muchas veces las cosas no entran, cuando digo las cosas, las moléculas, es decir, ya sean glucosas, ya sean aminoácidos, ya sean hasta virus, bacterias, etcétera, no entran a la célula solo por las membranas biológicas, es decir, no entran directo por la doble capa de fosfolípido o por algunas proteínas, sino que es un transporte, se llama así, mediado por vesículas. Porque lo que hace la célula es que se abre y entonces engloba a lo que quiere meter y lo introduce a la célula, ¿no? Miren, transporte grandes moléculas hacia el interior o hacia el exterior. Cuando la célula mete hacia el interior estas grandes moléculas, se llama endocitosis. Endocitosis, hacia adentro de la célula, ¿ya? Mire, incorporación de soluciones de proteínas, moléculas grandes, etc. Si lo que mete, si lo que incorpora es líquido, lo vamos a llamar pinocitosis. Pero si lo que engloba, lo que mete es sólido, como bacterias o virus, miren, por ejemplo, lo vamos a llamar fagocitosis. Pino significa beber, fago significa comer. Entonces, nosotros lo vamos a ver de esta forma, miren, se forma una vesícula porque viene lo que se quiere introducir y se forman unas vesiculitas y entra hacia adentro, ¿ya? Y cuando lo que hace la célula es sacar algunas cosas a través de estas vesículas, lo llamamos exocitosis. Exo, sacar, eliminación, que sale de la célula. Entonces, esos dos términos también, recordemos que la endocitosis es la introducción de moléculas o moléculas grandes hacia el interior, si es líquido pinocitosis, si es sólido fagocitosis. Y
cuando expulsa la célula se llama exocitosis, que después vamos a ver todo el proceso en las próximas clases, ya vemos todo el proceso de cómo ocurre esa exocitosis, ¿ya? Y por último, jóvenes, después me pueden hacer una preguntita, yo lo que les quiero decir aquí es que miren, esta membrana biológica que ya sabemos cómo es mosaico fluido, etcétera, tiene algunas modificaciones en alguna parte. Imagínense toda una célula. Entonces, hay algunas partes que también creo que les conté ese día en clase, que se modifican para cumplir una función específica. Estas dos son las principales modificaciones que sufren las membranas biológicas. Por un lado es las microvellosidades y por otro las uniones celulares, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos mucho de eso. Las microvellosidades es cuando la membrana, miren, forma estos como vellitos, como pelitos. ¿Para qué decíamos? Para tener mayores, jóvenes, su micrófono, para tener mayor espacio de absorción, ¿ven? Entonces no es lo mismo, imagínense estos pelitos en el intestino delgado, no es lo mismo esta distancia para absorber cosas que toda esta distancia de las microvelocidades, ¿no? Y después están las uniones celulares, que son esos puntos que hablábamos donde se unen las células. Entonces acuérdense, aquí vemos, miren, estas microvelocidades que nos permiten mayor absorción. Por ejemplo, decíamos, sea en los vasos sanguíneos o quizás en algunas mucosas, etc. Y las uniones celulares, jóvenes, estas uniones celulares pueden ser de diferentes tipos. ¿Qué es una unión celular? ¿Se acuerdan? Es lo que hablábamos, es cuando una célula se une con otra para estar como enganchada, como agarrada. Ahora, cuando veíamos los tejidos vegetales, veían que las células no están sueltas, ¿no? Por ahí cada una dando vueltas, sino que están unidas unas con otras. ¿Cómo es que se unen estas células para formar tejido y después para formar los órganos? Las células epiteliales, por ejemplo, que vimos ahora en las plantas, pues se unen a través de unos puntos de uniones que se llaman, que están enganchadas con ¿qué? A ver si se acuerdan, con el citoesqueleto. ¿Se acuerdan que el citoesqueleto son esas proteínas que me ayudan a formar como ganchos así para unir una célula con otra, ¿no? Y estas células hay de diferentes formas. Hay unas que se llaman uniones estrechas, hay otras que se llaman uniones intermedias, hay otras que se llaman desmosomas y hay otras que se llaman uniones en hendidura. Entonces yo les voy a pedir que ustedes revisen en esta presentación y la presentación que está en el aula virtual es aún mucho más extensa para que puedan leer un poquito más y vean cómo son las uniones celulares, que ahí yo les doy muchos ejemplos, ¿no? Miren, estos son ejemplos de uniones celulares en las que dos células están unidas a través de las proteínas que forman el citoesqueleto y se pueden unir para formar estas uniones estrechas, ¿no? Y esta es otra imagen que les puse para que ustedes vean cómo son las microvelocidades. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender aquí? Que hay ciertas partes de las membranas biológicas que se diferencian para cumplir esta función, ya sea de mayor absorción como en las microvelocidades o ya sean de uniones entre células, ¿no? Que son las uniones celulares, ¿ya? Entonces, eso yo quería mostrarles hoy, jóvenes, sobre lo que debemos completar un poquito para avanzar. Y como tenemos un tiempito, voy a compartirles un ratito el libro. Este es el librito que todos ustedes tienen, para que lo miremos, jóvenes, y podamos usarlo para estudiar, por favor, para el examen. ¿Ya? Termino esto y vemos las preguntitas. Si es que alguien todavía no lo tiene o no lo ha visto, les recomiendo que lo hagan, que empiecen a hacer sus tareitas aquí, porque les va a ayudar muchísimo el examen. Fíjense el contenido que tiene. El contenido es lo mismo que hemos hecho. Toda la unidad 1, que es Introducción a la biología celular, habla de lo que nosotros hemos visto. Introducción a la célula,
historia de la biología celular, la teoría celular, que es lo que tienen que estudiar mucho, microscopía, células procariotas, células eucariotas, los 5 reinos. ¿Ven? Y después hay una autoevaluación, que esa ya debían haberla hecho, que ahorita la vamos a mirar. Y la unidad 2 tiene que ver con las membranas biológicas, que aquí ellos llaman límites celulares, pero son membranas biológicas y aquí está el modelo de mosaico fluido. ¿Ven? Habla de membrana plasmática, habla del modelo de mosaico fluido, que sus componentes ya sabemos son fosfolípidos, colesterol, proteínas y carbohidratos, ¿no? Y habla aquí del mecanismo de transporte, que es lo que hemos avanzado hoy día. Transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada, miren, transporte activo. Y después hay una partecita que me gustaría que la lean, que habla de las paredes celulares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de membranas biológicas, pero por fuera están las paredes celulares, que ya vimos que son muy diferentes en las bacterias y en las plantas, ¿no? Los vimos hoy al hacer la práctica y ver la célula vegetal, vimos que allá afuera hay una pared celular que quiero que la lean. Y ahí está la autoevaluación 2. Entonces, esas dos autoevaluaciones, ustedes háganla esta semana y como el miércoles no tenemos clase, nos vamos a poner otra clase por Zoom una noche para poder revisar estas dos autoevaluaciones y que ustedes estén listos para el examen. Miren de bonito el libro, ¿no? Ya ustedes casi todo ya lo han visto. Todo es muy parecido a nuestro programa, porque bueno, todos los programas de biología celular son así. Entonces ahí está absolutamente todo lo que hemos pasado y explicado de una forma muy bonita. Diferencia entre célula procariota y eucariota, ¿no? Aquí está todo lo que hablábamos de las bacterias gram positivas y gram negativas. Fíjense cómo la gram, ¿no? positiva tiene los componentes diferentes y hablamos del peptidoglicano. Aquí está toda la estructura de una bacteria y después está todo lo que es los reinos, ¿no? La célula animal, la célula vegetal, un fungi, una levadura. Y aquí está lo que veíamos ese día de protisto, ¿se acuerdan? Miren, esta es una euglena que era la que pasaba así. Bueno, aquí pueden ver toda su estructura, ¿no? Y este es un paramecio que también lo vimos cómo giraba de esta forma. Diferente porque este tiene cilio y este tiene flagelo, ¿no? Entonces, y esta es la autoevaluación que quiero que hagan esta semana para que la siguiente semana nos demos tiempito, no sé, quizás el lunes que aún no tienen examen, pero ya el martes van a tener. Pero bueno, buscamos por ahí un día para que lo podamos este, desarrollar o si tenemos una clase y no da tiempo, ahí lo hacemos. Pero quiero que lo hagan, pero a conciencia, ¿ya? Vayan respondiendo todas estas preguntas, porque autoevaluación significa yo mismo darme cuenta si yo estoy aprendiendo o no. Por eso es una autoevaluación, ¿ya? Entonces aquí para falso verdadero, fíjense, está muy interesante poner las partes. Muchas veces de aquí sacamos también preguntas. Y la letra de sopa, ¿no? Que son fáciles, se los puede hacer. Y la unidad 2 es todo lo de membranas biológicas, ¿ven? Que es lo que hemos estado viendo. Aquí nos faltaría citoesqueleto, que yo se los voy a buscar ahorita. Está también aquí en el libro, está bien bonito. Se los voy a buscar, o búsquenlo ustedes, y lean un poquito también de la parte de citoesqueleto que también entra en el examen, ¿ya? Ahí están, miren, Singer y Nicholson, que son los que propusieron el modelo de mosaico fluido en el año 1972. Esto se pregunta mucho y aquí está el modelo, que ustedes lo deben saber muy bien. Tienen que hacerlo en su cuaderno de tarea para comprender. Están los componentes, miren, cómo está, y aquí está lo que hablamos ahorita. Transporte bajo peso molecular, transporte pasivo, difusión simple facilitada. Transporte activo, bomba de sodio y potasio. Endocitosis, exocitosis, pinocitosis, fagocitosis, mediado por un receptor, etcétera, ¿no? Y alguna otra información que también les va a servir mucho, ¿ven? Todo lo que les hablaba de difusión, aquí está lo que hemos hablado de soluciones isotónica, hipertónica, hipotónica, y entonces aquí también al final hay una autoevaluación que por favor también
Váyanla haciendo, ¿ven? Aquí está, funciones de la membrana y todo. Entonces, para que la podamos revisar, ¿ya? Y hay también al final una sopa de letras. Y después, soporte y locomoción está en la unidad 3. Si ustedes miran la unidad 3, a ver, miremos, está todo lo que es citoesqueleto, ¿ven? Aquí está, citoesqueleto, y ahí está, los que vimos, ¿no? Microfilamentos, filamentos intermediarios, y la parte de la parte de hecha de tubulina, ¿no? Microtúbulos. Ahí está, miren, todos los componentes. Ahí están microtúbulos, todo lo que aprendimos en la clase la semana pasada. Cilio, flagelo, ahí está el 9 más 2, a ver si se acuerdan. 9 más 2, cilio, flagelo. 9 más 0, cuerpo basal, centriolos, ¿no? Ahí está todo explicadito, miren. Y entonces vamos a hacer si quieren, hagan el cuestionario de la unidad 3, pero solo las preguntas de citoesqueleto, porque aún no hemos pasado el lisosoma ni estos otros componentes. Entonces ustedes hacen todas solo las preguntas hasta aquí, por ejemplo, hasta las 6, ¿no? Porque después ya esto porque no lo hemos avanzado. Vayan haciendo las preguntas que tienen que ver. Por ejemplo, los cilios son más largos que los flagelos. ¿Qué pondría? Falso, ¿no? El cuerpo basal tiene un arreglo circular de 9 tripletes de microtúbulo. ¿Qué pondrían aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? Verdadero, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? Los lisosomas esto no respondan porque aún no lo hemos hecho, pero los microfilamentos son componentes de medior diámetro del citoesqueleto. ¿Qué pondrían? Freddy, Jessica. Falso o verdadero. ¿Qué pondrían? ¿Mm? Ah, verdadero, ¿ve? Ya. A ver, podemos hacer una más aquí. Podríamos hacer. Bueno, y ustedes vayan viéndolo. Aquí, una disposición de 9 más 2 de microtúbulos. Se describe mejor cilios, centrosomas, cuerpo basal, microfilamentos o microvellosidades. ¿Qué pondrían? ¿Cuál elegirían? Cilios. Muy bien. ¿Ven? Por favor. Entonces, eso vamos a hacer para esta semana y la siguiente lo podemos desarrollar y resolver. ¿Ya? Tenemos aún unos 3 minutitos. ¿Tienen preguntas, dudas, consultas de lo que hemos avanzado? Doctora, buenas noches. Buenas Disculpen noches. si sigue disponible el aula virtual para resolver lo que dijo que íbamos a tener un certificado. No lo entendiste muy bien. Ah, ya, no, ese certificado es online, ustedes lo pueden hacer cuando tengan tiempito y sí, está disponible, me parece, hasta el 8 de mayo. Lo voy a revisar y les aviso, ¿ya? Si no puedo ahorita, a ver, más tardecito me voy a dar un tiempito para revisarlo. Y poder... ¿Mm? Creo que sí estaba disponible, sigue, doctora. Sí, me parece que hasta el 8 no, Sí. para subir los certificados. Entonces ustedes lo pueden hacer cuando tengan tiempo y lo suben, me parece que hasta el 8. Así que no hay problema, vayan haciéndolo. Lo que no he hecho es habilitarle una tareita ahí para que lo suban el certificado. En cuanto tenga disponibilidad, si no puedo hoy mañana, les voy a poner ahí una tarea y dice suba su certificado, entonces ustedes lo suben ahí. ¿Ya? Eso creo que no lo he hecho. Las autoevaluaciones se realizarán este miércoles por Zoom. No, este miércoles es feriado, así que no vamos a pasar clase. Las autoevaluaciones las vamos a hacer la semana que viene. Yo creo que podemos hacer lunes o cuando esté cerca del examen para que así repasemos. ¿Les parece bien? Sí. Ujú. Sí. Ya. Sí, doctora. Entonces, bien, entonces, lo primero que hay que hacer es que ustedes deben organizarse, deben empezar a estudiar.
Recuerden que les va a ayudar este librito, les va a ayudar las autoevaluaciones y les va a ayudar el cuaderno de tarea que tenemos. Además, tenemos todas las presentaciones en el aula virtual que pueden volver a revisar cuando ustedes deseen. El día lunes, si Dios quiere, y vamos a ver cómo estamos esto con los exámenes, vamos a pasar laboratorio normal el siguiente lunes. Este miércoles no hay clase, es feriado. El siguiente lunes pasamos laboratorio normal si todo va bien. Y de ahí yo voy a ver, seguro